Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vinicio Ferrari, soy ayudante de la segunda cátedra de anatomía y participante del equipo de disección de la misma. Y en este video vamos a hacer una mostración cadavérica del plexo braquial. Los objetivos de este video van a ser integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores del trabajo práctico de hombro y orientar a los alumnos al estudio de estas regiones anatómicas por medio del material cadavérico de la cátedra. Si recordamos la formación del plexo braquial, vemos que va a estar formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Estos ramos se van a distribuir para formar los troncos superior, medio e inferior. Y esta porción del plexo braquial va a estar ubicada hacia superior de la clavícula y la vamos a encontrar en los planos profundos de la región del cuello, posteriormente al músculo escaleno anterior. Los troncos, a su vez, se distribuyen y ramifican para formar a los fascículos posterior, lateral y medial, los cuales llevan su nombre por su relación con la arteria axilar. A su vez, los fascículos se van a dividir y ramificarse para formar a los nervios que forman a los ramos terminales del plexo braquial, que son el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio mediano, nervio ulnar, el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial. Estos se van a originarse en la región axilar y luego se van a distribuir por el miembro superior. Para encontrar a los troncos de plexo braquial tenemos que ir hacia la región del cuello. En esta fotografía vemos una disección de cara y cuello, donde tenemos la cara hacia superior y hacia inferior el cuello, donde están disecados los planos más superficiales. Si nos acercamos más al cuello y desplazamos hacia posterior el músculo esternocleidomastoideo y hacia superior el músculo platisma, podemos ver que en esta región se encuentra una gran cantidad de elementos nobles, los cuales van a ser estudiados en el trabajo práctico correspondiente al cuello junto con los dos músculos anteriormente nombrados. Si nos acercamos más todavía a la región representada por el cuadrado puntillado, vamos a tener esta vista, donde podemos ver los planos profundos del cuello y podemos marcar a la clavícula hacia inferior y en la profundidad podemos marcar un músculo que es el músculo escaleno anterior. Hacia posterior y un nivel más inferior encontramos la arteria subclavia, que es un vaso de calibre importante, que después se va a continuar como arteria axilar en la fosa axilar. Superior a ella y también en este plano posterior al escaleno anterior encontramos a los troncos del plexo braquial. Si nos acercamos más y vemos un poco más desde anterior, tenemos esta visualización, donde podemos marcar de nuevo el músculo escaleno anterior y hacia posterior de él
encontramos de nuevo a la arteria subclavia y superior a ella los troncos del plexo braquial. Mirando y analizando los troncos del plexo braquial, podemos marcar el tronco superior, que en este preparado vemos que recibe un ramo comunicante desde el nervio espinal C4. Esta variante anatómica es encontrada con frecuencia en las disecciones de la cátedra y la mayoría de los libros textos la nombran. Hacia inferior podemos identificar el tronco medio y un poco más hacia inferior y casi que oculto por los otros troncos, el tronco inferior. Los fascículos y los ramos terminales del plexo braquial, como vimos anteriormente, van a estar ubicados en la región de la axila. En esta fotografía vemos una vista anterior de la axila en posición anatómica, donde podemos marcar hacia medial el músculo pectoral mayor, formando parte de la pared anterior de la fosa axilar, y hacia lateral el músculo deltoides, cubriendo la articulación glenohumeral. Para apreciar mejor los elementos nobles de la región axilar, generalmente abducimos el brazo del preparado, como se indica con la flecha. De esta manera se facilita la visualización de estas estructuras. Este movimiento cambia la disposición de los elementos, pero aún así es necesario hacer la descripción anatómica en base a la posición anatómica estándar. De esta manera tenemos esta visualización de la fosa axilar. Podemos marcar hacia lateral y superior el músculo deltoides nuevamente, y hacia medial podemos ver a los músculos pectorales traccionados hacia medial para visualizar mejor el contenido de la fosa axilar. Vemos que en el centro de esta región encontramos a un elemento vascular de calibre importante que cruza toda la fosa axilar, y esta es la arteria axilar. También vemos alrededor una gran cantidad de elementos nerviosos que le rodean, y esta es la porción infraclavicular del plexo braquial. Podemos ver que hacia lateral de la arteria axilar encontramos al fascículo lateral, que luego se divide en el nervio musculocutáneo, que va en dirección hacia el músculo coracobraquial, y vemos también la raíz lateral del nervio mediano. Vemos que desde el fascículo lateral, en esta disección, nace una raíz lateral secundaria que va a contribuir a la formación del mediano. Esta es una variante anatómica encontrada con frecuencia en los preparados de la cátedra. Hacia medial de la arteria axilar encontramos al fascículo medial, que se divide para formar
la raíz medial del nervio mediano, que luego de unirse con la raíz lateral que viene desde el fascículo lateral, se forma el nervio mediano. Hacia medial de la formación del mediano, vemos que el fascículo medial da origen al nervio ulnar. En esta otra disección tenemos una vista anterior de la fosa axilar, donde podemos marcar hacia lateral y superior el músculo deltoides y hacia medial los músculos pectorales desplazados hacia medial para visualizar mejor el contenido de la fosa axilar. Hacia lateral de la arteria axilar vemos nuevamente el fascículo lateral, que da origen al nervio músculo cutáneo, que en esta vista vemos cómo perfora al músculo coracobraquial. Vemos también a la raíz lateral del mediano. En esta disección vemos también que el fascículo lateral da raíces secundarias para la formación del mediano. Como vimos anteriormente, es una variante anatómica encontrada con frecuencia en los preparados de la cátedra, y al final del video les dejaré algunos trabajos científicos que hablan de esta variante para los que tengan curiosidad. Hacia medial de la arteria axilar vemos al fascículo medial nuevamente dando a la raíz medial del nervio mediano, que junto con la raíz lateral forman el nervio mediano, y desde el fascículo medial vemos al nervio ulnar saliendo medialmente a la formación del mediano. En esta disección también vemos que desde el fascículo medial se originan el nervio cutáneo antebraquial medial, que va en dirección hacia el antebrazo, y hacia medial vemos que desde el fascículo medial se origina el nervio cutáneo braquial medial, el cual se encuentra suelto ya que se retiró a la piel de la región medial del brazo, región inervada por este nervio. En esta fotografía vemos una vista más de cerca de la región axilar, donde marcamos hacia lateral el músculo deltoides y hacia posterior el músculo subescapular. En esta disección se movilizó a la arteria axilar hacia medial junto con los elementos que le rodean para poder visualizar mejor los elementos que están posterior a ella. Vemos al fascículo posterior dando origen al nervio axilar, que luego de pasar por el músculo subescapular se direcciona hacia posterior y saliendo del fascículo posterior vemos al nervio radial.
A continuación analizaremos algunos ramos colaterales del plexo braquial que vamos a encontrar en la fosa axilar. En esta fotografía vemos una vista un poco más inferior de la primera disección de axila que vimos y podemos marcar hacia el medial al músculo serrato anterior. Vemos que en la cara lateral del músculo serrato anterior encontramos a un nervio que recorre toda su extensión. Este es el nervio torácico largo. En la pared posterior de la fosa axilar encontramos el músculo dorsal ancho. Y vemos un nervio de dirección vertical que va en su dirección. Este es el nervio tóraco-dorsal. En la siguiente fotografía vemos una vista anterior y un poco más inferior de la segunda disección de fosa axilar que vimos anteriormente, donde podemos marcar hacia medial nuevamente los músculos pectorales movilizados hacia medial y vemos en la pared medial de la fosa axilar el músculo serrato anterior. Vemos que entre los fascículos del serrato anterior emerge un nervio que va en dirección hacia la base de la fosa axilar, que es el nervio intercosto braquial. Este nervio no participa del plexo braquial, pero inerva a la base de la fosa axilar. Si nos acercamos más a la región superior de esta fotografía, tenemos esta vista, donde podemos marcar al músculo pectoral menor, seccionado y nuevamente movilizado hacia medial, y vemos que hacia lateral de la arteria axilar emerge un nervio que va en dirección a los pectorales, pero que pasa hacia superior del pectoral menor. Este es el nervio pectoral lateral. Y hacia medial de la arteria axilar vemos que emerge otro nervio que va en dirección a los pectorales, pero que esta vez perfora al músculo pectoral menor. Este es el nervio pectoral medial. Entre los dos nervios pectorales vemos un ramo comunicante que pasa anterior a la arteria axilar. Esta es el asa de los pectorales. Muchas gracias por su atención, espero que le haya servido.